Muy buen día a todos. En esta oportunidad seguiremos con el curso de Java básico impartido por el ITECOE. En esta sesión estaremos hablando un poco sobre lo que es la programación orientada a objetos. Veremos qué es una clase, qué es un objeto y algunas otras cosas que están relacionadas con este paradigma. Para empezar, em, vamos a ver qué es OPP. O el paradigma de programación orientada a objetos. Un paradigma de programación orientada a objetos eh, utiliza objetos y sus interacciones. Este paradigma es usado para diseñar aplicaciones y programas informáticos. En alguna ocasión les comenté que el saber el paradigma orientado a objetos solo es una forma de ver el problema y tratar de resolverlo de una forma más simple que haciéndolo con bueno, que no tener ningún paradigma o algo sobre que guiarse. Em, Algo importante también es de que cuando se escribe un programa en un lenguaje orientado a objetos, como Java por ejemplo, definimos una plantilla o una clase que describe las características y el comportamiento de un conjunto de objetos similares. ¿Sí? Quizás clase sea un poco complicado de ver por ahora, pero tal vez el término plantilla pueda ser un poco más familiar para alguien que no está tan familiarizado con este paradigma orientado a objetos. Y lo que hace es de que describe las características y comportamiento, ¿sí? Características y comportamiento, recuerden eso, de un conjunto de objetos similares, ¿sí? Un objeto, una clase, lo que hace es de que agrupa características y comportamientos similares. De esta forma podemos crear una plantilla para luego crear objetos. Vamos a ver un pequeño ejemplo sobre eso. El núcleo central de este paradigma es la unión de datos y procesamiento en una unidad llamada objeto, relacionable a su vez con otras entidades objetos, ¿sí? Entonces tenemos una unión de datos. A mí en lo personal me gusta pensar en un objeto como algo, una variable con variables, ¿sí? En clases anteriores vimos que es una variable, los tipos de datos primitivos. Un objeto es un tipo de dato que no es primitivo. Entonces, como me gusta pensarlo a mí, es como una variable de variables, ¿sí? Es en una cápsula en la cual ingresan variables, las cuales describen las características. Y veremos más adelante que también tenemos métodos los cuales describen el comportamiento. Eh, un paradigma de programación controla el modo en que se construye un programa. Sí, como les decía, solo es una forma de ver el problema y diseñarlo o modelarlo. Eh, este tipo de programación posee como idea principal encapsular estado y operaciones en objetos. ¿Sí? El estado son las variables y operaciones van a ser los métodos. Estos objetos pueden comunicarse entre sí. Sí, tengamos eso bien claro, sí, que estos pueden tener una comunicación, estos se comunican por medio de mensajes, es el término que se utiliza. Poseen clases y herencia, sí, herencia, vamos a ver más adelante este concepto, prácticamente es como la herencia que ustedes conocen, ¿no? Que sus papás les dejan algo, sí, o sus familiares les dejan algo. Como ventajas se destaca la facilidad de reutilización de código. Esto es algo bien importante ya que la reutilización de código pues nos ayuda a ahorrar mucho trabajo. Una clase, bueno, una clase es una construcción que se utiliza como un modelo o plantilla, ¿sí? Como les había mencionado anteriormente, para crear objetos de ese tipo, ¿sí? Un modelo escribe el estado y el comportamiento de todos los objetos de la clase. que- eh, un objeto de una determinada clase se denomina una instancia, ¿sí? De clase. Eh, Esto es algo bien importante, ¿sí? Un objeto se denomina una instancia, ¿sí? Vamos a conocer una instancia como un objeto. La clase que contiene y que se utilizó para crear esa instancia se puede considerar como el tipo de ese objeto, que va a ser la clase. Por ejemplo, una instancia del objeto de la clase persona sería el tipo persona. Sí, es prácticamente como una variable de tipo persona. Les voy a hacer un pequeño ejemplo en Paint. Vamos a ver una pequeña casa, ¿sí? Digamos que esto es una, un objeto, ¿sí? O digamos que es una clase, es una plantilla para crear nuevos objetos, ¿sí? Lo que voy a hacer es de que voy a crear una nueva instancia de ese objeto. Tenemos una nueva casa, ¿sí? Voy a crear otro. Y tenemos ahora
tres objetos de tipo casa, ¿sí? Características como que puede tener una casa. Por ejemplo, el color, ¿sí? La voy a colorear de un color cada una. De esta forma vemos que tenemos eh, tres tipos de objetos similares, pero que no son iguales. Tienen características diferentes, por ejemplo, su color. Digamos que a una de estas puertas yo le agrego, a una de estas casas yo le agrego una nueva puerta, ¿sí? En este caso creo que no se mira muy bien. Pongámosla de amarillo para que se pueda ver, ¿sí? Entonces, podemos tener características como el número de puertas, el color de la casa, digamos si tienen ventanas o cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, como les digo, digamos que estas tres son un objeto. Cada una de estas es un objeto diferente, tiene características diferentes. Por ahora no vamos a ver lo que es el comportamiento tan a detalle, pero tienen diferentes características, al igual que el comportamiento. Em, bueno, ahora un objeto. Los objetos son creados mediante un mecanismo denominado instanciación. Supongamos, por ejemplo, de que al momento de darle copiar y pegar a una de estas casas, yo lo que hice fue instanciar un nuevo objeto, ¿sí? Eh, Todos los objetos poseen un estado definido por sus atributos, ¿sí? Por ejemplo, un atributo podría ser el color de su casa. Con él se definen las propiedades del objeto y el estado en que se encuentran en un momento determinado de su existencia, ¿sí? Como ustedes saben, pues a algunos les gusta cambiar el color de su casa. Entonces, digamos que en este momento esta casa era anaranjada, pero puede ser que más adelante sea de color verde, ¿sí? Por eso es de que también tienen em, como que un estado, ¿sí? Todo objeto se ha de presentar, todo objeto debe presentar una interfaz definida por sus métodos para que el resto de objetos que componen los programas puedan interactuar con él, ¿sí? Supongamos que estas, estas casas tienen un método llamado ingresar a casa, ¿sí? Entonces, o cambiar de casa, por decirles algo. Entonces, digamos que este objeto interactúa con este y este objeto de la misma forma interactúa con este, ¿sí? Em, bueno, digamos que un método de la casa sería, como les decía, entrar a la casa, ¿sí? Entonces, otro objeto, digamos, de tipo persona, ¿sí? Em, Supongamos que este puntito es una persona. Quiere entrar a la casa. Entonces se va a comunicar con la casa y, pues bueno, le va a decir que quiere entrar, ¿sí? Eso por medio de un método, ya que la casa va a tener un método que se llama entrar a casa. Em, Instancia, un objeto de instancia es un lenguaje. En un lenguaje de programación visual sería, si arrastramos 10 botones al entorno visual de trabajo, estamos creando una instancia del botón original. Si cada botón le cambiamos el nombre, tendremos 10 botones que heredan de las mismas propiedades y métodos de un objeto original. Tenemos como resultado que con un solo botón hicimos 10 y nuestro archivo pasará como si tuviese uno solo, ¿sí? Es algo similar a lo que hicimos con la casa. Aquí lo que hicimos fue copiarla. Supongamos que otro atributo de la casa sería una dirección. Cada casa tiene una dirección diferente, por lo cual lo hace un objeto único, ¿sí? Pero que tienen características similares. Todos tienen una dirección, solo que tienen una dirección diferente. Clases de objetos son las que representan conceptos o entidades significativas en un problema determinado. Sí, en este caso estamos modelando cosas como casas, por ejemplo, pero ya en un proyecto de software podemos modelar cosas como personas, las cuales tienen nombre, apellido, cosas por el estilo. También podemos modelar cosas como nodos que veremos tal vez más adelante, los cuales van a ser un concepto así bien relacionado con la programación. Em, una clase describe las características comunes de un conjunto de objetos mediante dos elementos, ¿sí? Estos dos elementos son atributos y operaciones. Los atributos describen el estado interno de cada objeto y las operaciones describen lo que puede hacer el objeto y los servicios que proporciona. Por ejemplo, la casa proporciona el servicio de entrar a la casa, dejar entrar. Los atributos describen el estado interno de cada objeto, por ejemplo, el color de la casa. O, como bien decía, la dirección. Aquí tenemos otro tipo de objeto, digamos. Esto es una clase, se llama cuenta. Esta es eh, bueno, es UML, el nombre de este lenguaje. Es una notación para poder representar
lo que son clases, ¿sí? Donde ponemos el nombre de la clase que está hasta arriba. El nombre de la clase es una cuenta, ¿sí? Tenemos atributos como el número de cuenta, quién es el titular de la cuenta, el saldo de la cuenta y el interés anual. Y las operaciones que se pueden hacer con esta cuenta, por ejemplo, ingreso. Si recuerdan, les había mencionado que las operaciones se denotan con métodos. Entonces tenemos el ingreso y aquí tenemos algunos parámetros como por ejemplo la cantidad que se quiere ingresar, reintegro, la cantidad que se quiere reintegrar, eh, el ingreso de interés al mes. Esto se calcula con este interés, lo cual por lo que está en la misma clase no se pide como un parámetro. Si está en números rojos, esto es de tipo booleano, o sea que es falso o verdadero. Y leer el saldo, que es de un tipo real. ¿Sí? Con esto podemos obtener el saldo de la cuenta, que es este mismo saldo, solo que él nos los devuelve por medio de un método. ¿Sí? Tenemos también lo que es la protección a miembros de clase, que es un principio de ocultación de información que se plasma en el lenguaje de programación orientado a objetos. UML también permite asociar tres niveles de protección mediante cada miembro de la clase. Los miembros, digamos, las variables, que son los atributos, que son las cosas que se pueden proteger, también se pueden proteger los métodos, son, pueden ser públicos, que no tienen ningún tipo de protección, sí, son públicos, cualquier otra clase los puede ver. Hay privados también, que son inaccesibles desde el exterior de la clase, y protegidos, similar a los privados, aunque permite su acceso desde las clases descendientes, sí. Entonces tenemos tres tipos, públicos, privados y protegidos. Privados es el, digamos, más restrictivo, que nos restringe todo. Público nos permite todo y protegido es una cierta de mezcla entre estos dos, en el cual sí se puede tener acceso a, bueno, ciertas clases pueden tener acceso a, a estos tipos de acceso, a estos tipos de variables, ¿sí? O métodos. Eh, Aquí tenemos una clase, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos un long llamado número, el cual es privado. También tenemos un string, un float, bueno, dos floats, ¿sí? Esta es la clase cuenta. Aquí tenemos todos los métodos con los cuales posee, con los cuales cuenta. Vemos que todos los métodos en este caso son públicos, ¿sí? Y estos también pueden ser privados. Em, si se dan cuenta, aquí tenemos algunas de las notaciones que vimos en clase anteriormente. Em, Les estaré mandando la presentación para que puedan verla más a detalle. Y esto es todo por hoy.